La echaron como si fuera basura, y a los 10 minutos, el cielo se le vino encima a la patrona. No fue un trueno ni un grito, fue el golpe seco de la culpa cuando vio a Mariela, con la maleta rota y los ojos aguantando lágrimas, salir por la reja sin mirar atrás. Por celos, se dijo la patrona, intentando justificarlo. Pero su corazón supo la verdad. Acababa de expulsar a alguien inocente. Mariela llevaba años sirviendo en esa casa con manos firmes y alma humilde. Nunca pidió aumento, nunca respondió mal, nunca se metió en problemas. La patrona, doña Elvira, empezó a mirarla distinto cuando vio a su esposo sonreírle con gratitud, como se le sonríe a quien sostiene un hogar con trabajo. Esa sonrisa le ardió como veneno. Elvira confundió respeto con deseo, bondad con amenaza, y decidió cortar de raíz lo que solo existía en su mente. La mañana del despido, Elvira no levantó la voz, eso fue lo más cruel. Habló despacio, fría, como quien dicta una sentencia sin sangre en las manos. «Ya no la necesito», dijo, inventando excusas. Mariela intentó explicar, pero el nudo en la garganta le cerró las palabras. No suplicó. Solo pidió el pago justo. Elvira le tiró unas monedas de más, como si eso comprara la dignidad que acababa de pisotear. Mariela caminó hasta la capilla del pueblo con la maleta golpeándole la pierna. Se arrodilló sin reclamar, con el corazón partido, y solo dijo, «Señor, tú sí me ves». No pidió venganza, pidió fuerza. Y mientras afuera la gente seguía con su vida, dentro de esa capilla empezó a gestarse un milagro silencioso que nadie esperaba. Uno que obligaría a Elvira a mirar su propio pecado de frente. Esa misma tarde, Elvira recorrió la casa como una reina nerviosa, esperando sentir alivio. Pero lo único que sintió fue vacío. La cocina se veía igual, sí, pero sin el orden de Mariela todo parecía torcido. El aire estaba pesado. El marido preguntó por ella, y Elvira respondió con frialdad. «Se fue». Él frunció el ceño, no por amor, sino por sorpresa. «¿Por qué?» Elvira mintió rápido, y la mentira le supo amarga. Mariela, mientras tanto, se refugió en la casa de una señora anciana que cuidaba la capilla. Le prestaron una colchoneta y un plato de sopa. Mariela agradeció como si le hubieran dado un palacio. Esa noche, en lugar de dormir, escribió una carta que nunca pensó enviar. No era para Elvira, era para Dios. Contó su dolor sin adornos y al final puso una frase que le salió del alma. «Si me cerraron una puerta, ábreme tú un camino». Al día siguiente, Mariela encontró trabajo lavando ropa para medio pueblo. Era pesado, pero no se quejaba. Cantaba bajito, como quien no quiere que la tristeza se siente a su lado. La anciana le dijo, «No pierdas la fe». Mariela respondió, «La fe es lo único que me queda». Y esa frase se le quedó clavada a la anciana, porque se decía fácil, pero se vivía con sangre. Mariela caminaba con una herida abierta, y aún así elegía confiar. En la casa de Elvira, las cosas empezaron a torcerse. El marido discutía por todo, los empleados renunciaban, y una tarde una factura enorme llegó por un daño en una máquina que Mariela mantenía funcionando sin que nadie lo notara. Elvira sintió rabia, pero la rabia no arregla nada. Por primera vez pensó, tal vez me equivoqué. Y cuando esa idea entró, ya no hubo forma de sacarla. Era una semilla de arrepentimiento creciendo a la fuerza. Una noche, Elvira soñó que buscaba a Mariela por toda la casa y no la encontraba. En el sueño, la casa se llenaba de humo y ella gritaba el nombre de la muchacha hasta quedarse sin voz. Despertó sudando, miró a su esposo dormido y sintió una punzada de vergüenza. Había destruido la paz por un miedo inventado. Se levantó, caminó al espejo y se vio a sí misma. No vio elegancia. Vio una mujer dominada por celos, pequeña por dentro. Mariela recibió una llamada inesperada del padre del pueblo. No era para juzgarla, era para proponerle algo. La capilla necesitaba ayuda con un comedor para personas sin recursos. «No puedo pagar mucho», dijo el padre. Mariela respondió sin dudar. «No necesito mucho.
Necesito propósito. Empezó a cocinar con lo poco que tenían, y cada plato que servía era como una oración en forma de pan. La gente comenzó a hablar de ella, no por chisme, por gratitud. Con el tiempo, el comedor se llenó. Un comerciante donó alimentos, una señora donó ollas, alguien donó un pequeño terreno para sembrar. Mariela organizaba todo con una disciplina que parecía milagro. No era magia, era fe con trabajo. El pueblo empezó a decir, «Esa muchacha tiene luz». Elvira escuchó esos comentarios en el mercado y sintió el estómago apretarse. La misma persona que ella echó por nada estaba levantando algo que nadie había logrado. Una tarde, Elvira pasó frente a la capilla y vio desde lejos a Mariela repartiendo comida con una sonrisa cansada, pero real. La imagen le golpeó el orgullo. En lugar de ver amenaza, vio servicio. En lugar de ver rival, vio una mujer sosteniendo a otros mientras ella misma estaba rota. Elvira se quedó quieta, escondida detrás de un muro, sintiendo algo que detestaba: admiración. Y detrás de esa admiración, un arrepentimiento que por fin empezaba a tener nombre. El día que cambió todo, Elvira recibió una noticia dura. Su esposo tuvo un accidente leve, pero el susto la dejó temblando. En el hospital, mientras lo veía en la camilla, entendió lo frágil que era la vida y lo inútil que había sido su orgullo. Pensó en Mariela, en lo que le hizo, y sintió miedo de que Dios le estuviera devolviendo la medida. No era castigo divino, era conciencia despertando, y la conciencia duele más que cualquier golpe. Al salir del hospital, Elvira tomó una decisión impulsiva. Fue a la capilla. No iba con discurso preparado, iba con el corazón hecho pedazos. Entró y vio el comedor lleno, gente agradeciendo, niños comiendo en silencio. Vio a Mariela al fondo, concentrada, sin mirar a nadie como buscando aprobación. Elvira se acercó, pero las piernas le temblaron. Quiso hablar y no pudo. Mariela la vio, y su rostro no mostró odio, sino sorpresa y una calma que parecía venir de otro lugar. Elvira soltó lo único que pudo. «Yo te fallé». Mariela se quedó quieta. Elvira bajó la cabeza como nunca. «Te eché por celos, por una cosa que inventé. Perdóname». Fue la primera vez que la patrona se escuchó a sí misma decir una verdad completa. Mariela respiró profundo. Sus ojos se humedecieron, pero no se quebró. La gente alrededor se quedó en silencio, porque el perdón verdadero no es espectáculo, es una batalla interior. Mariela habló despacio. «Doña Elvira, lo que usted me hizo me dolió, mucho. Pero yo le entregué ese dolor a Dios, porque si lo cargo yo, me destruye». Elvira lloró, no de teatro, sino de vergüenza. Mariela añadió: «Perdonar no borra lo que pasó, pero abre un camino nuevo». Elvira sintió que esa frase la partía y la sanaba al mismo tiempo, y entendió que el milagro no era solo el comedor, era el corazón de Mariela aún limpio. Elvira quiso ayudar con dinero, como si el dinero arreglara lo que el orgullo rompió. Mariela no la rechazó, pero la miró firme. Ayude si lo hace con humildad, no para calmar su culpa. Elvira asintió tragándose el orgullo. Esa tarde se arremangó y lavó platos junto a otras mujeres del pueblo. Nadie lo podía creer. La patrona, la misma que humillaba, ahora servía en silencio. Y en ese silencio, por primera vez en años, Elvira se sintió humana. El pueblo empezó a notar el cambio. No fue perfecto ni inmediato. Elvira aún luchaba con su carácter, pero ya no podía fingir que nada había pasado. Cada vez que veía a Mariela, recordaba su error. Y en lugar de defenderse, decidió aprender. Le preguntó cómo logró levantar todo eso. Mariela respondió: «Cuando me quedé sin nada, descubrí que Dios todavía estaba, y con eso me alcanzó para empezar». Esa frase fue una bofetada de luz para Elvira. En los días siguientes, Elvira empezó a reparar lo que pudo. Pagó lo que debía, pidió perdón a quienes trató mal, y habló con su esposo, con una honestidad que nunca había tenido.
Él se quedó en silencio, sorprendido, y al final dijo: «Yo nunca miré a Mariela como tú pensabas. Yo solo respetaba su trabajo». Elvira lloró otra vez, no por celos, sino por haber convertido su inseguridad en veneno. Mariela la observó y entendió que el perdón también exige verdad. Esa noche, Elvira volvió a la capilla sola. Se arrodilló donde vio a Mariela llorar la primera vez, sin saberlo, y dijo una oración torpe, pero real: «Señor, enséñame a amar sin miedo». No sintió rayos ni señales. Sintió algo mejor, paz, una paz pequeña, pero genuina, como una semilla. Y ahí comprendió el milagro completo. Mariela no solo había sido echada, había sido enviada a florecer, y su florecer estaba salvando a otros. El cambio de Elvira no fue cómodo. Cada día que entraba al comedor sentía miradas que recordaban quién había sido. No todos olvidan fácil. Algunos murmuraban en voz baja, otros simplemente observaban. Pero ella decidió quedarse, porque entendió que el perdón no se demuestra con palabras, sino con permanencia. Y quedarse donde antes sembró dolor era su manera de empezar a reparar. Mariela no la trató con desprecio, pero tampoco con favoritismo. La incluyó como a cualquier voluntaria. Esa igualdad fue la lección más dura para Elvira, acostumbrada a mandar. Ahora seguía instrucciones. Lavaba, organizaba, servía. Y en cada acto sencillo, sentía cómo el orgullo se le desprendía capa por capa, como pintura vieja que ya no protege nada. Un día, mientras repartían alimentos, una mujer del pueblo reconoció a Elvira y dijo en voz alta: «¿No es usted la que la echó?». El silencio se hizo pesado. Elvira no huyó. Miró a la mujer y respondió: «Sí, y fue mi mayor error». No justificó, no explicó, solo aceptó. Y en esa aceptación hubo más dignidad que en todos sus años de autoridad. Mariela la observó desde lejos y comprendió que el arrepentimiento era real. No perfecto, pero sincero, porque el orgullo no sobrevive cuando alguien decide reconocer su culpa en público. Y el pueblo empezó a mirar distinto, no como excusa, sino como proceso. El comedor creció más de lo esperado. Llegaban donaciones inesperadas, personas ofreciendo ayuda, jóvenes queriendo participar. Mariela organizaba todo con disciplina y calma. Nunca buscó protagonismo. Cuando alguien la felicitaba, respondía: «No es mío, es de todos». Y esa humildad multiplicaba la confianza. Elvira empezó a entender algo profundo. Ella había visto amenaza donde solo había propósito. Mariela no quería ocupar su lugar, quería servir. Y esa diferencia lo cambiaba todo. A veces los celos nacen no de lo que otros hacen, sino de lo que uno teme perder. Una tarde, mientras sembraban en el terreno donado, Elvira preguntó a Mariela cómo soportó la humillación sin odiarla. Mariela respondió con serenidad: «No fue fácil. Lloré mucho, pero entendí que si dejaba que el rencor creciera, me robaría lo único que me quedaba: la paz». Esa respuesta quedó flotando entre ellas. Porque el perdón no significa olvidar, significa decidir no destruirse por lo que otros hicieron. Y Elvira supo que el verdadero milagro no era el comedor lleno. Era ese corazón que eligió sanar en lugar de vengarse. Con el tiempo, el marido de Elvira también comenzó a colaborar, no por obligación, sino por respeto a lo que veía. La transformación de su esposa lo sorprendía. Ya no discutían como antes. Ella hablaba más claro, escuchaba más, desconfiaba menos. Elvira entendió que los celos no nacen del otro, nacen del miedo interno. Y cuando enfrentó ese miedo, descubrió inseguridades que llevaba años escondiendo. No era Mariela el problema, era su temor a no sentirse suficiente. Un domingo, el padre del pueblo habló del perdón durante la misa y mencionó, sin nombres, la historia de dos mujeres que habían transformado el orgullo en servicio. El pueblo entendió de quién hablaba, y hubo un silencio distinto, uno que no juzgaba. Elvira sintió que las palabras no la acusaban, la invitaban.
comprendió que la fe no es una emoción pasajera, es una decisión constante. Y decidió seguir caminando ese proceso, aunque doliera. Pasaron meses, y el comedor ya alimentaba a decenas de familias. Lo que comenzó como una humillación, terminó siendo un refugio para muchos. Nadie imaginó que un acto impulsivo de celos daría origen a algo tan grande. Elvira ya no veía a Mariela como empleada ni como amenaza. La veía como maestra, no porque enseñara con discursos, sino porque vivía lo que decía, y aprender eso exigía humildad. Una tarde, mientras organizaban cuentas, Elvira dijo: «Si no te hubiera echado, nada de esto existiría». Mariela respondió: «Tal vez, pero eso no justifica lo que pasó. Dios puede sacar bien del mal, pero el mal sigue siendo mal». Esa frase selló la verdad. El arrepentimiento no borra el error, pero permite que algo nuevo crezca. Y ambas entendieron que la historia ya no era de humillación, sino de restauración. Aquella noche, Elvira no pudo dormir. No por culpa inmediata, sino por comprensión profunda. Miraba el techo oscuro, y entendía que durante años confundió control con seguridad y celos con amor. Recordó el momento exacto en que decidió despedir a Mariela. No fue por pruebas, fue por inseguridad. Y reconocer eso la desarmó por dentro. Porque admitir que el daño nació en su propio miedo era más doloroso que cualquier acusación externa. Mientras tanto, el comedor comunitario crecía con una organización que sorprendía incluso al padre del pueblo. Mariela no buscaba reconocimiento, pero la gente hablaba de ella como alguien especial. No por carisma exagerado, sino por coherencia. Era la misma mujer humilde que fue echada injustamente, pero ahora su dolor se había convertido en servicio. Y ese tipo de transformación no pasa desapercibida cuando es auténtica. Elvira comenzó a comprender que su error no solo afectó a Mariela, sino que la reveló a ella misma. Se vio pequeña ante la grandeza silenciosa de quien supo perdonar sin exigir reparación pública. Entendió que el milagro no era el comedor lleno, sino el corazón que decidió no endurecerse después de la traición. Y esa revelación empezó a cambiar algo más profundo que su conducta. Empezó a cambiar su identidad. A la mañana siguiente, Elvira llegó antes que todos al comedor. No para dirigir, sino para preparar mesas. Lo hizo en silencio, sin buscar mirada de aprobación. Mariela la vio desde lejos y no dijo nada. Pero en su interior supo que el proceso era real. Porque cuando alguien decide cambiar sin aplausos, el arrepentimiento deja de ser discurso y empieza a convertirse en transformación. Con el paso de los días, el cambio de Elvira comenzó a notarse no solo en el comedor, sino en su forma de hablar, de mirar y de escuchar. Ya no interrumpía, ya no imponía. Observaba más de lo que decía. Descubrió que había pasado años creyendo que el respeto se imponía con autoridad, cuando en realidad se gana con coherencia. Esa verdad le dolía, porque le mostraba cuánto tiempo había vivido dominada por el miedo. Mariela continuaba trabajando con la misma disciplina de siempre. No buscaba humillar a quien la había herido, tampoco quería exponerla. Entendía que el perdón auténtico no necesita escenario. Sin embargo, el pueblo observaba con atención. Muchos esperaban tensión, pero lo que veían era colaboración. Y esa imagen silenciosa empezó a transformar no solo a Elvira, sino a toda una comunidad acostumbrada al orgullo. Una tarde, Elvira se acercó a Mariela con una pregunta que llevaba días guardando. «¿Cómo hiciste para no odiarme?». No fue una pregunta ligera, fue una confesión encubierta. Mariela la miró con calma y respondió que el odio habría sido más pesado que la injusticia. Explicó que decidió entregar su dolor a Dios porque sabía que si lo alimentaba, terminaría perdiéndose a sí misma. Elvira comprendió entonces que el perdón no es debilidad, es disciplina interior. Es elegir no permitir que el daño recibido determine quién se es. Esa conversación marcó un antes y un después, porque ya no era solo una patrona arrepentida ayudando en un comedor. Era una mujer enfrentando sus propias sombras con honestidad. Y eso, para alguien acostumbrada a mandar, era el milagro más difícil. El comedor comenzó a recibir apoyo de personas que jamás habían participado en nada comunitario.
Empresarios pequeños, agricultores y jóvenes del pueblo empezaron a colaborar. Lo que inició como una herida se convirtió en una red de solidaridad. Mariela organizaba con firmeza, pero sin arrogancia. Sabía que todo aquello no era mérito personal, sino consecuencia de una fe que decidió no quebrarse cuando fue herida. Elvira observaba ese crecimiento con una mezcla de humildad y admiración. Comprendió que la expulsión que ella creyó, acto de poder, había sido, en realidad, el inicio de algo mayor. No justificaba su error, pero reconocía que Dios había usado su equivocación para levantar esperanza donde antes no había nada. Esa comprensión no la liberaba de culpa, pero le daba sentido al proceso. Una mañana, mientras servían alimentos, una mujer anciana tomó las manos de Mariela y dijo en voz alta que aquel lugar le había devuelto dignidad. Elvira escuchó esas palabras y sintió un estremecimiento, porque entendió que, sin proponérselo, ella había intentado quitar dignidad, y ahora estaba presenciando cómo esa misma dignidad se multiplicaba en otros. El cambio en Elvira dejó de ser esfuerzo externo y empezó a ser convicción interna. Ya no ayudaba por remordimiento, sino por convicción. Descubrió que servir no la hacía menos importante, la hacía más humana. Y mientras esa transformación se consolidaba, comprendió que el milagro no solo había ocurrido en Mariela. También estaba ocurriendo en ella, lentamente, pero de forma irreversible. Si quieres, seguimos con partes 13 a 15, y luego cerramos con un final todavía más impactante. En la 20, perfecto Miguel. Seguimos con profundidad, intensidad y fragmentos largos, sin escenas. Elvira empezó a notar algo que jamás había experimentado: paz sin control. Durante años creyó que mantener todo bajo su autoridad le daba estabilidad, pero ahora entendía que la verdadera estabilidad nace de la confianza interior. Ya no revisaba cada detalle buscando errores en otros. Comenzó a revisar sus propias actitudes. Y en ese examen honesto, descubrió cuánto daño puede causar un corazón gobernado por inseguridad. Mariela, sin proponérselo, se convirtió en referencia moral dentro del pueblo. No por discursos largos, sino por coherencia diaria. Nunca habló mal de Elvira, nunca contó la historia buscando lástima. Cuando alguien preguntaba, respondía con serenidad que todo había servido para bien. Esa actitud desconcertaba a muchos, porque el mundo suele celebrar la revancha, no la restauración. Un día, Elvira escuchó a dos mujeres comentar que Mariela tenía más autoridad moral que cualquier persona influyente del lugar. En lugar de sentir celos otra vez, sintió respeto. Comprendió que la verdadera autoridad no se impone, se construye con integridad. Esa revelación selló definitivamente el cambio interior que había comenzado con vergüenza y ahora maduraba en convicción. Esa tarde, Elvira volvió a casa y escribió una carta, no para justificar su error, sino para agradecer. Agradeció a Dios por haber permitido que su equivocación no terminara en destrucción permanente. Entendió que el arrepentimiento es una puerta estrecha, pero necesaria, y que cruzarla exige más valor que defender el orgullo. El comedor alcanzó un punto de estabilidad inesperado. Ya no dependía de una sola persona. Había voluntarios constantes, donaciones organizadas y planificación estructurada. Mariela insistía en delegar responsabilidades porque sabía que la obra no debía depender solo de ella. Esa visión evitó que el proyecto se convirtiera en protagonismo personal. Elvira empezó a colaborar en la administración con transparencia absoluta. Aprendió a trabajar en equipo, a escuchar sugerencias y a aceptar correcciones sin sentirse atacada. Cada pequeño acto de humildad reforzaba su transformación. Y el pueblo comenzó a reconocer que su cambio no era fachada, sino proceso genuino. Una tarde, mientras organizaban cuentas, Elvira confesó que al principio ayudaba por culpa. Mariela respondió que la culpa puede abrir la puerta, pero solo la convicción mantiene el camino. Esa frase quedó grabada en su mente, porque entendió que el verdadero perdón no termina cuando se pide, sino cuando se vive coherentemente después.
Elvira comenzó a hablar con otras mujeres del pueblo sobre los peligros de los celos y la inseguridad. No se presentaba como ejemplo perfecto, sino como advertencia honesta. Y esa sinceridad tenía más impacto que cualquier discurso moral. Porque nadie confía en quien se presenta impecable, pero sí en quien reconoce su error. El esposo de Elvira notó el cambio profundo en su carácter. Las discusiones disminuyeron y la desconfianza desapareció. Ella ya no interpretaba gestos con sospecha. Comprendió que los celos habían sido una sombra proyectada por su propio temor, no por la conducta de otros. Esa claridad fortaleció también su matrimonio. Mariela continuó creciendo espiritualmente. Su fe ya no era solo resistencia ante el dolor, sino gratitud constante. Decía que cuando alguien decide no permitir que el resentimiento gobierne, se libera de una cárcel invisible. Y esa libertad interior era evidente en su manera de servir. Un evento comunitario reunió a todo el pueblo para celebrar el aniversario del comedor. El padre habló de cómo una injusticia puede convertirse en oportunidad cuando el corazón elige perdonar. Muchos miraron a Mariela y luego a Elvira. Ambas sabían que la historia era evidente, aunque nadie mencionara nombres. Elvira sintió algo que jamás imaginó sentir. Orgullo sano por la mujer que había intentado destruir. No era competencia, era admiración sincera. Comprendió que el milagro más grande no fue el crecimiento del comedor, sino la restauración de dos corazones que eligieron fe sobre resentimiento. El tiempo confirmó que el cambio no era pasajero. Elvira ya no servía por remordimiento, sino por convicción. Descubrió que la humildad no la hacía perder autoridad, la hacía digna de ella. Lo que comenzó como una caída por celos, terminó siendo una reconstrucción interior. Y entendió que a veces Dios permite que toquemos fondo para mostrarnos quiénes somos realmente cuando el orgullo se rompe. Mariela continuó liderando el comedor con firmeza y discreción. Nunca permitió que la historia se convirtiera en trofeo. Cuando alguien la llamaba milagro, ella respondía que el milagro verdadero es que un corazón herido no se vuelva amargo. Esa frase comenzó a repetirse en el pueblo como una enseñanza viva. Elvira comprendió que los celos habían sido un espejo de sus inseguridades más profundas. No temía perder a su esposo, temía no sentirse suficiente. Y al enfrentar esa verdad, comenzó a sanar heridas que venían de mucho antes de conocer a Mariela. El perdón no solo restauró una relación, restauró su identidad. Esa claridad interior le dio una paz que jamás había experimentado. No era una paz ruidosa, era firme y constante. Y entendió que el arrepentimiento auténtico no solo cambia decisiones, cambia destinos completos. El comedor ya era referencia en pueblos cercanos. Personas viajaban para conocer cómo había nacido aquella obra. Algunos esperaban una historia de ambición, pero encontraban una historia de error y redención. Y eso impactaba más que cualquier éxito económico. Elvira hablaba abiertamente de su equivocación cuando era necesario. No se justificaba. Decía que los celos son una sombra silenciosa que crece cuando se alimenta con miedo. Su testimonio ayudó a otras mujeres a reconocer emociones que muchas veces se ocultan por orgullo. Mariela, por su parte, insistía en que el perdón no significa permitir abuso continuo, sino liberar el corazón para no vivir encadenado al pasado. Su equilibrio entre firmeza y compasión se convirtió en ejemplo real, no idealizado. Ambas entendieron que la fe no elimina el dolor, pero sí lo transforma, y esa transformación se volvió visible en cada acto de servicio que realizaban juntas. Una tarde tranquila, mientras organizaban nuevas donaciones, Elvira recordó el día exacto en que lanzó aquellas monedas con desprecio. Sintió vergüenza, pero ya no culpa paralizante, porque la culpa sin acción destruye, pero la culpa acompañada de cambio construye. Mariela la miró con serenidad cuando ella mencionó ese recuerdo. No hubo reproche. Solo una afirmación sencilla. Dios convierte la herida en propósito cuando decidimos no quedarnos en ella. Esa frase resumía todo el proceso vivido. El pueblo ya no hablaba de despido injusto, hablaba de restauración. Y esa diferencia marcaba el impacto real de la historia.
Porque no fue el conflicto lo que transformó a la comunidad, fue la forma en que decidieron enfrentarlo. Elvira entendió que el milagro no fue externo ni económico. El milagro fue haber aprendido a amar sin competir, a confiar sin sospechar y a servir sin esperar reconocimiento. Con el paso de los años, la historia se convirtió en enseñanza para nuevas generaciones. Las jóvenes del pueblo crecieron escuchando que los celos pueden destruir lo que el amor intenta cuidar. Mariela jamás volvió a trabajar como empleada en aquella casa, pero la relación entre ambas se volvió cercana y respetuosa. No regresó al pasado. Construyó algo nuevo desde la verdad. Elvira aprendió que pedir perdón no la hacía débil, la hacía libre. Y esa libertad cambió su manera de vivir, de hablar y de relacionarse con otros. La comunidad entendió que cuando la fe se combina con humildad, incluso las decisiones más injustas pueden convertirse en oportunidades de redención. Años después, cuando alguien preguntaba cómo nació aquel comedor que alimentó a tantos, la respuesta siempre comenzaba igual, con un error. Porque todo inició con una decisión impulsiva, basada en celos. Pero la historia no terminó en humillación. Terminó en restauración. La mujer que fue echada floreció. Y la que expulsó aprendió a sanar su inseguridad. Ambas crecieron, cada una desde su proceso. El verdadero milagro no fue la abundancia de comida, ni la ayuda recibida. Fue el corazón que eligió perdonar cuando tenía razones para odiar. Y el corazón que eligió arrepentirse cuando podía seguir justificándose. Porque la fe no siempre evita el error, pero sí puede transformar sus consecuencias. Y cuando el perdón entra en escena, incluso los celos más destructivos pueden convertirse en el comienzo de una historia de luz.